Bueno, buenas tardes a todas y a todas. A todos y a todas, perdón. Soy Patricia, también miembro del grupo IF, y en primer lugar me gustaría daros las gracias a este último ciclo ya que cierra el primer día de las cuartas jornadas. Como había adelantado Jorge, en esta mesa redonda trataremos la relación de las redes sociales en torno al concepto de la posverdad, que, bueno, como ya hemos ido adelantando a lo largo de esta mañana, pues se han dicho muchas cosas en relación acerca de esta relación y se han mencionado algunos conceptos muy relevantes como las cámaras de eco, los sesgos de confirmación, también las diferentes etapas de las redes sociales desde el inicio de Internet y los diferentes relatos e imaginarios que se han construido a partir de ellas. En este sentido, el auge de las redes sociales y los sistemas algorítmicos, como ya habíamos comentado, han reconfigurado los modos en los que accedemos a la información, así como los criterios mediante los cuales consideramos esta misma relevante, fiable o verdadera. Entonces, nos encontramos en un entorno en el que la circulación constante de contenidos, a menudo fragmentados, descontextualizados o directamente falsos, nos plantea diferentes desafíos que son actualmente muy relevantes y que desafían las nociones tradicionales de la verdad, la objetividad y el conocimiento. Ante este contexto surgen diferentes preguntas que serán algunas de las que trataremos a continuación, como ¿estamos realmente ante una crisis de la verdad o más bien una transformación de las condiciones en las que se produce? ¿Qué papel desempeñan los algoritmos y las redes sociales en la configuración de nuestras creencias? Y para abordar estas cuestiones contamos hoy con la participación de dos ponentes a quienes quiero agradecer sinceramente su presencia y la aceptación a este congreso. Haré una breve introducción de ambos. A la izquierda del todo tenemos a Astrid Wagner, que es investigadora científica en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde también es vicerrectora. Es doctorada en filosofía por la Universidad de Berlín, donde también fue profesora durante más de 20 años. Y su perfil investigador abarca diferentes ámbitos de la filosofía, como la epistemología, la filosofía de la ciencia y la filosofía de la cultura, con especial atención a las implicaciones éticas de estos campos. Colabora como experta con la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados y forma parte del Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional, poniendo el foco en el impacto sociopolítico del conocimiento y los riesgos sociales de la desinformación. También es miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios Orteguianos y de la Junta Directiva de la Asociación GENET, Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. También ejerce como secretaria y vocal de la International Association of Women Philosophers y participa activamente en la asociación El Día Después. Ha liderado diferentes proyectos de investigación a nivel internacional y nacional y actualmente es investigadora principal de los proyectos INCORRES, Incertidumbre, Confianza y Responsabilidad, claves ético-epistemológicas de las nuevas dinámicas sociales en la era digital, y también del grupo CSIC en el proyecto interdisciplinar de innovación tecnológica aplicada a la investigación, difusión y transferencia del legado de José Ortega y Gasset. A mi izquierda tengo a José Manuel Iglesias Granda, doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue becario postdoctoral de la Universidad de Wuppertal y predoctoral en el Instituto de Filosofía del CSIC. Actualmente es profesor sustituto en la Universidad de Oviedo y sus líneas de investigación son la filosofía de la técnica y la historia de la filosofía. Así que creo que estos dos perfiles nos van a aportar unas nuevas ideas y opiniones acerca de
este tema que ya se ha abierto durante la mañana, ¿no? Como también adelantó antes Jorge, la dinámica de la mesa seguirá la misma que la anterior, por lo tanto contaremos con una hora en la que propondremos una serie de preguntas para que se debatan y se discutan entre ellos, y luego ya la última media hora, que bueno, acabaremos a las 8, pues será abierta al público para que planteéis pues las preguntas que os surjan de lo que vayamos a plantear, o bueno, incluso que os hayan surgido ya desde la mañana, ¿no? Entonces, bueno, sin extenderme mucho más, vamos a comenzar con la primera de las preguntas, pero antes de ello me gustaría hacer una pequeña introducción de dónde sale el concepto de la posverdad, ¿no? Y en el 2016 el diccionario Oxford seleccionó la palabra post-truth, traducida como posverdad en español, como la palabra del año, y fue definida como un término relativo que denota circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias. Por su lado, la RAE la define como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En este sentido, me gustaría comenzar preguntándoos cómo podríais definirnos vosotros el término de posverdad, y si creéis que es un fenómeno nuevo o que, por el contrario, es una intensificación tecnológica de algo que ya era existente. Sí. Bueno, a ver, primero, muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena a este grupo por manteneros durante tantos años en una colaboración tan interesante y bueno, espero que sigáis muchos años más y que se intensifique y que se plasme en asignaturas, en dobles grados y se institucionalice, ¿no? Sería genial. Bueno, ese término posverdad es un término muy raro, en cierto modo, porque, a ver, ¿qué? Hablamos de la era de la posverdad. Al principio venía solamente como un adjetivo, incluso, ¿no? En inglés hablaron de post-truth politics, ¿no? De las políticas de la posverdad. Y en algunos idiomas ni siquiera funciona. En mi propio idioma, en alemán, no puedes decir Postwahrheit. Nadie entiende lo que estás diciendo, ¿no? En español sí, se ha convertido en un término importante, ¿no? Y hoy por la mañana ya se han dicho muchas cosas. Lo que creo que es muy importante es dejar claro que no solamente se refiere a que se miente más hoy en día, quizás también, no lo sé, pero bueno, sino se refiere a una transformación sistémica de las condiciones en las que se forma la opinión pública, ¿no? Y de una inhibición de ciertos mecanismos de autorregulación. La cuestión no es solo que circulen falsedades, ¿no? Sino que cambian los criterios prácticos que determinan qué cuenta como creíble, como relevante o digno de ser atendido en el espacio público, ¿no? Y entonces podemos decir que la posverdad es algo como una alteración de los estándares epistémicos de la vida democrática, ¿no? Los hechos comprobables y los procedimientos de verificación pierden peso frente a apelaciones emocionales, las identidades de grupo, las narrativas de pertenencia, que son más importantes, ¿no? Y es interesante también las definiciones, tú has mencionado algunas, ¿no? Del Oxford Dictionary, de la RAE. Creo que de ahí podemos sacar dos lados ya de lo que entendemos como posverdad, ¿no? Por un lado, hablan de que los hechos objetivos influyen menos en la formación de las opiniones que las emociones, ¿no? Y las creencias previas.
Y por otro, hablan de estrategias deliberadas de distorsión en las que se manipulan creencias y afectos para influir en la opinión pública, ¿no? Y es decir, la posverdad es tanto un clima epistémico como un conjunto de prácticas de desinformación que se aprovechan de este clima, ¿no? Creo que sería una descripción posible. Y yo creo que es muy, muy importante en este sentido introducir un concepto que me parece clave, que es el concepto de vulnerabilidad cognitiva, ¿no? No somos sujetos que procesan información desde una posición de certeza absoluta, nunca, ¿no? No es nuestra condición epistémica. Somos agentes situados, expuestos a incertidumbres, atravesados por sesgos, emociones, marcos culturales, estructuras de poder, mediación tecnológica y mucho más, ¿no? Y esa vulnerabilidad no es una mera debilidad, es un rasgo constitutivo de nuestra condición epistémica, ¿no? Y la posverdad consiste en buena medida en explorar esa vulnerabilidad en un ecosistema comunicativo donde la atención es un recurso escaso, ¿no? Todo eso hemos hablado ya por la mañana. Claro, y luego pregunta si eso es algo nuevo. Bueno, la instrumentalización de la mentira política seguro que no es nada nuevo, ¿no? Los bulos siempre han existido. Hasta en la antigua Roma podemos encontrar bulos sobre los cristianos. O pensamos en la propaganda nazi, ¿no? Que es un ejemplo muy claro para esto. En este sentido, la posverdad no surge de la nada, pero lo que sí es nuevo es la intensificación tecnológica, ¿no? Una amplificación tecnológica de los sesgos. Bueno, quizás tú quieres seguir un poco y luego volvemos porque hay muchos más puntos que marcar. Pero creo que es importante decir que hay, por un lado, una continuidad histórica, pero con un punto de ruptura tecnológica. Sí. Bueno, yo también quería empezar pues agradeciendo la invitación. Es un placer pues estar aquí con nosotras y con vosotros. Uy, sí, perdón. Me disculpo que pues, no pude asistir por la mañana, pues ando con las clases y al final pues entre venir de Oviedo y Gijón pues no he podido, me ha dado bastante pena, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias y encantado de participar y de compartir con vosotras y con vosotros este espacio que me parece pues fantástico, ¿no? Que exista aquí en Asturias, ¿no? Y bueno, también pues gracias por estar en esta mesa y por poder estar con Astrid, ¿no? Que bueno, pues la he conocido ya desde hace varios años, he podido pues ver cómo trabaja, he podido compartir con ella espacios y bueno, pues es un placer, ¿no? Estar aquí conversando contigo y aprendiendo también de ti, ¿no? Así que bueno, pues gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Y yo sí que creo que en este concepto de posverdad, algo muy interesante de él, ¿no? Es que la dimensión epistémica y la normativa están muy imbricadas, ¿no? Me explico. Tradicionalmente se daba por supuesto, ¿no? o existía el término de creencia, ¿no? Tú también lo has trabajado mucho, ¿no? Con Wittgenstein, con Ortega, ¿no? Pues la idea de que pues, en la esfera pública se daba por sentada la verdad, ¿no? La veracidad, ¿no? Como una condición de posibilidad del diálogo y como algo normativamente deseable, ¿no? Y en cierta medida la era de la posverdad, como la llaman, pues por lo que se caracteriza es porque nos da igual la verdad, ¿no? Algo que caracteriza pues, a Trump precisamente es el hecho de que nos da igual la verdad o me da igual la verdad y a la gente pues ya también le da igual, ¿no? O parece que empieza a darle igual, ¿no? Es decir, que esa dimensión normativa de la verdad, que luego también la verdad es un concepto filosófico muy complejo, ¿no? Porque dentro de la filosofía, y eso pues, tú lo sabes muy bien, Astrid, ¿no? y lo has trabajado, ¿no? Hay muchas definiciones de verdad, ¿no? Las definiciones más clásicas de la verdad como adecuación, las definiciones desarrolladas por los analíticos, pero luego también hay definiciones de verdad
mucho más pragmáticas y políticas como las de los pragmatistas, ¿no? Como las de Dewey, ¿no? Donde la verdad y la comunidad van de la mano y la verdad no es tanto un conocimiento objetivo, sino una forma de trabajar juntos para solucionar problemas, ¿no? Pero el hecho es que realmente esa dimensión normativa de la verdad como una condición de posibilidad para vivir juntos y para armar nuestras instituciones y para hacer nuestra política, parece que se disuelve, ¿no? Que ahora ya da igual, ¿no? Que sea verdad o no. Ahora ya es un poco la lógica del más fuerte. Y sí que es verdad que, bueno, pues los franceses, Foucault y compañía ya nos enseñaron y nos hablaban de los regímenes de verdad, ¿no? Es decir, siempre ha habido en cada época, pues cuando construyes un sistema político, se instituyen unos consensos, unas hegemonías, donde sí que es verdad, válgame la redundancia, sí que es cierto que el orden político pues, va de la mano de la instalación de unos consensos y de algo que se entiende por verdad, unas condiciones de posibilidad del saber de las que es difícil salirte, ¿no? Pero el hecho es que aunque esa verdad, esas condiciones de posibilidad de la verdad estuvieran marcadas por el poder, ¿no? Y estuvieran matizadas de poder, existía la convicción de que había que defender la verdad. Fuera como fuera esa verdad, ¿no? Aunque esa verdad tuviera ciertas mezclas de interés, ¿no? Como se llama Habermas en Conocimiento de Interés, o como ya el mismo Nietzsche ponía encima de la mesa, aunque dentro de la verdad y del conocimiento haya intereses que son ahí, que están ahí, pero se apelaba a la objetividad de ese conocimiento como un ideal normativo que había que seguir. Y eso pues se va, ¿no? Y me gustaba mucho cuando en la anterior mesa salían los imaginarios y la utopía, ¿no? Y pues realmente la utopía no es ser utópico, pero cuando tienes la utopía, tienes la mente dispuesta normativamente a actuar en base a algo y orientándote a un futuro, ¿no? Lo mismo cuando tienes un ideal regulativo, ¿no? Tienes un futuro, sabes que es perceptible, sabes que puede tener sus corrupciones, sabes que puede fallar por diferentes aspectos, pero avanzas hacia ahí y quitarlo lo que hace es un espacio donde todo vale, que al final pues acaba corrompiendo las condiciones de posibilidad de la esfera pública en un sentido pues extremo, ¿no? Porque si todo vale, si los políticos dicen que todo vale, si se empieza a hacer legislación donde no se cuidan esos aspectos, pues al final los marcos que tengamos para convivir se vuelven muy, muy vulnerables, ¿no? Entonces, yo sí que me gustaría resaltar eso, ¿no? La dimensión, cómo se imbrica en este concepto lo normativo con lo epistemológico, que siempre ha estado ahí, pero que ahora ya pues parece que lo normativo se disuelve, ¿no? Entonces... Sí, es que ahora con lo que estáis comentando, claro, desde la filosofía se han hecho diferentes caracterizaciones de la época contemporánea que estamos viviendo y también la que hemos vivido, que han vivido en el siglo pasado, que a mí no me ha tocado, claro. Se me viene ahora mismo a la cabeza pues las categorizaciones de la sociedad del conocimiento y la sociedad del riesgo, y justo con lo que estaba comentando Astrid de esta vulnerabilidad cognitiva a la que nos enfrentamos ahora y con lo que comentas tú también, José, de esta imbricación entre la normatividad y el ámbito de lo epistémico, claro, yo pienso que, o considero más bien que el problema al que nos enfrentamos ahora es que precisamente en estos dos ámbitos, desde la vulnerabilidad y la normatividad, lo que se rompe entre medias es la confianza. Y precisamente esto lo quería hilar con la siguiente pregunta, que es precisamente esta, ¿no? Que estando en una situación contemporánea actual en la que cada vez se difunde y circula más y se crea también información falsa, y que esa información falsa a la vez se reproduce y se esparce más rápido que la verdad, os quería preguntar por qué ocurre esto, ¿no? Y si se trata de un problema tecnológico de cómo se diseñan las redes sociales y los algoritmos, o si más bien podríamos decir incluso que es sociocultural, ¿no? De cómo
desde la economía de la atención y de nuestras disposiciones cognitivas y afectivas, pues eso, nos volvemos más vulnerables a caer en la trampa de los bulos y las noticias falsas. Bueno, si quieres empiezo otra vez, que, cogiendo varias cosas que habéis mencionado, ¿no? Voy por el tema de la confianza, pero también me gustaría recoger un hilo que hemos puesto aquí en la mesa con el tema de la indiferencia, ¿no? La desinformación, sabemos, y el clima de la posverdad, si lo queremos llamar así, pues conduce a una cierta indiferencia hacia la distinción entre conocimiento y opinión, hechos y verdad, verdad y falsedad, verdad y mentira, ¿no? Pero hay que ver también que no sé si realmente hemos perdido los ideales normativos, ¿no? Completamente. Yo creo que se han restringido a ciertos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la educación, en diferentes ámbitos, sí, seguimos manteniendo definiciones y conceptos bastante claros de verdad, de objetividad, ¿no? Yo en realidad prefiero el concepto de objetividad, porque de verdad es un concepto filosóficamente muy problemático, quizá uno de los más antiguos y más problemáticos, ¿no? Por eso también tenemos tantas versiones de definir la verdad, ¿no? De verdad como correspondencia, verdad como coherencia, la verdad, el concepto pragmático, de verdad, muchos, ¿no? El concepto de objetividad ahí es en cierto modo un poco más fácil, como resultado de procedimientos compartidos de contrastación, crítica y revisión, ¿no? El intento de minimizar sesgos, pues ahí llegamos a conceptos un poco más claros, ¿no? Y lo que se erosiona en la era de la posverdad muchas veces no es tanto esa idea normativa, se mantiene en cierto modo, ¿no? Sino la capacidad colectiva de sostenerla institucionalmente también, ¿no? Es decir, que se debilita la red de prácticas, normas, instituciones que harían posible en la esfera pública aproximarnos a la verdad, ¿no? Que eso también es una idea de la aproximación de manera más o menos común, ¿no? Y para eso había el periodismo profesional, todos los mediadores, ¿no? Ciertas formas de cultura científica, la autoridad epistémica, de algunas instituciones democráticas o académicas. Todo eso ahora está problematizado, ¿no? Y allí llegamos al tema de la confianza, que creo que es un tema clave. Y me gustaría, como muchas de las cosas sobre la posverdad ya hemos tematizado por la mañana, introducir un concepto que creo que puede ser interesante, que es el concepto del equilibrio epistémico, ¿no? Para lo que yo llamo equilibrio epistémico, son importantes tres elementos: la incertidumbre, la confianza y la responsabilidad, ¿no? La incertidumbre es algo inherente a la condición cognitiva de los seres humanos, ¿no? Nunca tenemos certezas absolutas, dependemos de otros, de sus testimonios, de sus interpretaciones, ¿no? Y somos capaces de vivir con un cierto nivel de incertidumbre, pero si pasamos un cierto nivel de incertidumbre, pues se desestabilizan nuestras prácticas epistémicas, ¿no? El segundo eje es la confianza, ¿no? La confianza es el pegamento que permite que esa incertidumbre no nos paralice, ¿no?
confiamos en expertos, en medios, en instituciones, en nuestros pares, ¿no? Y vemos que justo ahí ataca la desinformación también, ¿no? Y el tercer eje es la responsabilidad, que remite a las prácticas a través de las cuales intentamos merecer esta confianza, ¿no? Verificación, transparencia, disposición a corregir errores, normas de debate razonable, etcétera, ¿no? Y podemos imaginárnoslo como un triángulo que se va decantando por un lado y otro, ¿no? Y eso podemos llamar autorregulación de prácticas epistémicas, ¿no? Y si uno de estos ejes, digamos, si uno de estos factores, bueno, sobrepasa ciertos niveles, se desregula todo el, digamos, todo el triángulo este, ¿no? Y creo que esto es algo, algo que puede ayudar un poco a explicar mucho qué está pasando ahora en las redes sociales, ¿no? Respecto a estos niveles de desconfianza contra todo lo institucional, contra los expertos, contra todos los que piensan de forma diferente. También viendo que esto ocurre en un ambiente en que estamos viviendo una incertidumbre enorme, afrontándonos a crisis realmente graves, ¿no? Crisis ambiental, crisis económicas, crisis de migraciones, por todos los lados vemos crisis, ¿no? Y vemos que también la desinformación enfoca justamente estos temas, ¿no? Donde más vulnerables estamos en este sentido, ¿no? Creo que eso quizás puede ayudar un poco a entender esto. Y luego preguntaste por qué la desinformación y la mentira pues, se difunde más rápido que la información veraz, ¿no? Yo creo que también ahí hay una convergencia de varios factores. Ya hemos mencionado el diseño algorítmico, importantísimo, la economía de la atención y también la vulnerabilidad afectiva, ¿no? Y cognitiva. Lo que se optimiza en este ecosistema digital no es la veracidad, sino la capacidad de captar y retener atención. Y los contenidos falsos, por ser más sorprendentes, simplificadores, emocionalmente extremos, se ajustan mejor a esa lógica. Y bueno, pues ya te dejo un poco y luego seguimos. Sí, mira, retomando justo esto que acabas de señalar, ¿no? El tema de la atención y porque también salía en la mesa anterior, ¿no? Cuando se decía, pues, lo mismo acabas de decir, ¿no? La tecnología pues está diseñada pues para también contando con nuestra, vamos a decir, con nuestra vagancia, ¿no? Dicho en un sentido coloquial, ¿no? Con nuestra tendencia a la comodidad, ¿no? Y está diseñada precisamente para captar nuestra atención, pero precisamente nuestra atención residual, nuestra atención mala, ¿no? Porque tener atención o atender, y yo cada vez me doy más cuenta, según no sé si es porque me voy haciendo ya más mayor, que cada vez atender me cuesta más. Es decir, la atención sana a algo es algo cada vez más complicado y eso yo creo que es algo que más tensión genera a los seres humanos, ser capaces de atender, ¿no? Entonces decía Simone Weil que la mayor forma de amor era la atención, ¿no? Era la mayor forma de caridad era atender a alguien, ¿no? Escuchar a alguien, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este sistema, ¿no? Se erosiona esta capacidad humana, que en el fondo es siempre un plus, que es la capacidad de atender, vamos a atender, es siempre dar algo más, se erosiona y casi parece como que se nos impide, ¿no? Yo a veces, de hecho, me he quitado muchas cosas de redes porque me daba cuenta de que realmente estaba perdiendo de mí, de hacer cosas, de pensar, y te lleva a bucles en los que eres incapaz, ¿no? de generar una atención sana que te permita construir, que te permita ser persona, ¿no? Y esa atención sana que te permite construir, que te permite ser persona, es precisamente la que te permite desarrollar o la que te permite resistir con estas tres virtudes que tú acabas de señalar, ¿no?
afrontar la incertidumbre, es decir, la incertidumbre quizás sea una de las cosas que más nos lleva a ChatGPT, que más nos lleva a las redes sociales, que más nos lleva a Google, estar preguntándole continuamente cosas ante las que tenemos miedo. La responsabilidad, ¿no? Saber que de lo que yo haga o de una actitud mía concreta pues va a beneficiar o puede perjudicar a una persona, ¿no? O a otra persona, o a otro compañero, o a otro amigo, ¿no? Es decir, el ser consciente de que lo que haces tiene consecuencias, y la confianza también, ¿no? Confiar implica también una capacidad de salida de ti, implica un plus de madurez, ¿no? Y son cosas que además aprendes según te vas haciendo más mayor y vas madurando, te das cuenta lo que significa la confianza, ¿no? Cuando nos la enseñan cuando somos pequeños, pues la confianza, la responsabilidad, son cosas que te enseñan como virtudes, pero que no acabas tú de saber lo que es decir, lo vas aprendiendo a medida que creces. Y entonces este sistema de retención de la atención buena, pues yo creo que nos merma en esta capacidad de salir de nosotros, nos merma en esta capacidad de ese plus, que es donde está lo personal, donde está la persona. Entonces, a mí es lo que me parece especialmente preocupante, y como muy bien dijisteis al final, es que es una estructura en la que estamos, ¿no? Es una estructura en la que estamos y en la que no podemos, y en la que pues es muy difícil que también nos sustraigamos. Está diseñado para que estemos ahí, es decir, que hay un espacio estructural que nos impide dar ese salto. Y quizá antes ese espacio estructural no estaba tan claramente diseñado y no tenía esa capacidad de llegar a todos los espacios a los que llega hoy día. Es decir, no estábamos todo el día con eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un punto que me parece pues, especialmente preocupante, ¿no? Entonces, claro, eso hace que nos vuelva, pues, como tú dijiste antes, ¿no? Mucho más vulnerables epistémicamente, pero también, ya no solo epistémicamente, sino personalmente, emocionalmente, ¿no? En un sentido más humano, ¿no? De vulnus, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va mi reflexión a este respecto. Vale, gracias. Claro, es que como que parece que estamos en una tensión en el que, en primer lugar, nos posibilitan diferentes formas en las que poder acceder a la información, sobre todo que mucha gente recurre también a las redes sociales para mantenerse informado. Bueno, hace nada me salió en las redes sociales el vídeo de una influencer, una creadora de contenido, diciendo que su fuente principal de información era TikTok. Y claro, estamos ante esos desafíos en los que queremos saber más y cada vez se nos proyecta más información, pero también estamos en un momento en el que más nos cuesta atender y ser capaces de ser críticos con esa información, filtrarla y también interiorizarla y hacerla nuestra. Entonces, claro, ¿en qué manera se puede decir que se ha configurado un nuevo marco epistemológico? Y bueno, uniendo con otra de las preguntas que tenía pensadas, claro, nos tenemos que enfrentar al problema de qué respuesta tendríamos que dar a esta nueva situación. Si debería haber una mayor regularización institucional, o si, por el contrario, deberíamos fomentar que hay una alfabetización mediática aún mayor, o incluso yendo ya a la raíz estructural de la que se promueven, en la que se difunde la información, si deberíamos de rediseñar nuestras tecnologías y las plataformas que utilizamos en nuestro día a día. No sé si... Bueno, son muchas preguntas, sí, y muchos temas que ahora has abierto ahí. Voy a empezar con el primero un poco y también con un comentario tuyo.
conectándolo con que nos cuesta más hoy concentrarnos, que nos cuesta más mantener la atención, ¿no? Y eso, bueno, yo incluso hablaría de que, bueno, eso tiene que ver con algo muy, muy importante, nuestra dependencia de estos sistemas, ¿no? Que hace años, cuando fui a encuentros como estos, ¿no? que incluso los había ya hace décadas, entre informáticos y filosóficos, pues hablábamos de otros temas, hablábamos de la inteligencia artificial y luego desde la filosofía de la mente, ¿no? Cómo se diferencia de la inteligencia humana y cosas así. Estos eran los temas. Yo creo que hoy en día esto ya no es un tema tan importante, sino que deberíamos preguntarnos cómo nos transforma a nosotros mismos y a nuestra propia inteligencia el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y esa falta de capacidad de mantener la atención es solamente una de las consecuencias, pero hay muchas de estas consecuencias sobre nuestras capacidades cognitivas y también sobre nuestras capacidades afectivas y emocionales, ¿no? La falta de empatía que encontramos en Internet, o una empatía y autenticidad que no es auténtica, ¿no? Pero la falta de paciencia, ¿no? Pero incluso cómo cambian, cómo transforman nuestra manera de orientarnos en el mundo, ¿no? Yo recuerdo el día del apagón aquí, ¿no? Como mucha gente sin su Google Maps no sabía dónde tenía que ir para llegar a casa, ¿no? Cosas así. Que, a ver, incluso cambiamos las formas como nos orientamos en el espacio. Y así hay muchas capacidades nuestras, cognitivas, que están cambiando con el uso de estas tecnologías, y en cierto modo el móvil se ha convertido en una prótesis mental, ¿no? Eso es un punto que creo que es importante e interesante, pero luego has preguntado por el tema de la respuesta eficaz, si sería la regulación institucional, la alfabetización mediática o el rediseño tecnológico. Yo creo que tiene que ser una mezcla de todos, que tiene que ser una respuesta multinivel, multidimensional, estructural, ¿no? No basta con pedir más espíritu crítico individual, ni confiar solo en la autorregulación tecnológica. Necesitamos todo: regulación institucional, rediseño de infraestructuras digitales, alfabetización mediática y epistémica, y todos estos creo que podemos pensarlos en una lógica de corresponsabilidad epistémica, ¿no? Y si empezamos con un tema que ya hemos mencionado en la mesa anterior, el tema de la regulación, yo creo que falta mucho para establecer una regulación institucional robusta, y eso que en Europa ya tenemos mucho más que en otras regiones del mundo, ¿no? Tenemos la ley de servicios digitales, la ley de mercados digitales, ahora la nueva ley de la IA, pero lo que hacen son limitar ciertos abusos muy, muy, muy obvios, ¿no? A ver, que se prohíbe, por ejemplo, o que se regule en cierto modo, porque luego estas leyes, a ver, la vigencia y a dónde llegan realmente es otra pregunta, ¿no? Pero son realmente ciertos abusos de aplicaciones, por ejemplo, de reconocimiento de emociones, ciertas restricciones con los reconocimientos faciales, con
con el scoring social, temas así, ¿no? Donde realmente hemos ya identificado abusos, pero graves y gravísimos. Y solamente lo que se regula es el uso de estas aplicaciones en ciertos ámbitos públicos, ¿no? Quien lo usa así en su ámbito privado, pues da igual, no hay control de ninguno. Así que se pueden seguir creando y produciendo y vendiendo solamente en ciertos ámbitos. ¿No? Ahí falta todavía mucho trabajo, obviamente, ¿no? Luego esto tiene que ir de la mano con un rediseño tecnológico responsable, obviamente, ¿no? Transparencia, explicabilidad, límites al perfilado psicológico, ¿no? Digital profiling, protección de la autonomía cognitiva, pues ahí todo eso de lo que hoy llamamos ética del diseño, ¿no? Tiene que entrar. Y esto obviamente también tiene que ir de la mano con la alfabetización mediática y digital. Y sí hay programas que ya funcionan. Hoy alguien ha preguntado por si en los colegios o eso ya hay algo vigente. Pues sí, hay programas de fact-checking escolar, hay iniciativas de pre-banking, ¿no? De formación en pensamiento crítico. Bueno, algo se está haciendo, algo se está moviendo, pero creo que todavía no es suficiente y bueno, iniciativas como la vuestra son muy importantes para seguir en este sentido. Pues sí, recojo un poco, es verdad, son muchas preguntas, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que señalabas de que al final pues es necesario esa coimbricación de las tres, ¿no? De pues ese diseño responsable, esa regulación institucional y esa educación o alfabetización, ¿no? Voy a hablar un poco más ahora de la educación, porque es lo que tengo más fresco, porque me he estado dando clase principalmente ahora sobre estos temas, ¿no? Aquí en la Universidad de Oviedo, y es sobre lo que he ido pensando también mucho pues, con los alumnos, ¿no? Y también conectando un poco con esto que hablábamos de las virtudes, ¿no? Y yo creo que precisamente en este espacio donde se está transformando, como muy bien decías, pues nuestras capacidades cognitivas, nuestro mundo de la vida, ¿no? Nuestra manera de relacionarnos con el entorno, ¿no? Es muy importante hacer énfasis en una educación experiencial de las virtudes que necesitamos mantener y que necesitamos sobre todo que los alumnos vivan como necesarias porque sepan que eso les va a ayudar a estar bien, ¿no? Y yo creo que ahí un punto muy interesante, yo creo, y muy importante es empezar a poner encima de la mesa cómo esas virtudes que a veces hablamos, ¿no? Pues responsabilidad, la idea de lo republicano, de la idea de lo común, ¿no? Cómo esas virtudes al final no son solamente ideales que utilizamos y que están en el debate público y que pues, vinculaban de alguna manera los medios de comunicación y las instituciones políticas, sino que también son ideales o ideas que vividas son las que marcan la diferencia entre una vida feliz, una vida buena y una vida no buena, ¿no? Una vida triste, una mala vida, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que muchas veces enseñamos, ¿no? Pues muchos conocimientos, enseñamos enseñamos las virtudes, enseñamos pues mucha ciudadanía, pero no enseñamos que precisamente esa ciudadanía también es la que aprender eso es lo que nos va a hacer felices. Es decir, eso es una inteligencia emocional básica para que tu vida no solamente sea ser un ciudadano de éxito o tener una buena carrera, sino que seas feliz. ¿Y qué es ser feliz? Ser feliz es saber estar con los demás, saber relacionarte con tus hermanos, saber relacionarte con tus amigos, saber compartir con ellos, saber hablar, saber que tienes que ceder para estar con todos, saber que solo si lo sabes hacer funciona la convivencia, porque igual estando tú solo, siendo un individuo aislado, no vas a ser feliz, te vas a sentir solo, vas a tener necesidades, ¿no?
Entonces, yo creo que es muy importante para frenar un poco cómo se está transformando este medio, en nuestra vida, por medio de la tecnología y nuestras capacidades cognitivas, poner un énfasis en esta dimensión emocional, en que pues, es que estas otras virtudes que igual las están perdiendo son las que nos van a hacer o las que te van a hacer ser feliz, son las que te van a hacer sentirte bien, ¿no? Yo se lo decía mucho a los alumnos, ¿no?, que tenía en educación, ¿no?, y yo les decía, es que vosotros, que sois maestros, cuando vosotros los que os van a llegar a clase, os va a llegar una clase y los chicos que estén en esa clase van a ser seguramente los amigos o el círculo de referencia que tengan casi toda la vida. De ahí van a salir los amigos para toda la vida. Qué bueno es no solo educarte en matemáticas, en lengua, en todas las asignaturas, sino que de ese colegio salga una promoción que de verdad sean amigos y que de verdad tengan un núcleo de cuidado y que de verdad tengan un lugar donde sus identidades complejas, híbridas, como tú señalabas en algún trabajo, ¿no?, que realmente estos espacios de polarización fragmentan nuestras identidades. Muchas veces los amigos de toda la vida son los con los que realmente te conocen y aceptan la complejidad y la hibridez de tu identidad. Pero para que eso se dé hay que construirlo. ¿Y a dónde voy con esto? A que precisamente desde esa experiencia tan cotidiana de que todos pues, estamos en clase, somos niños y queremos ser felices, esas virtudes que ahora mismo la transformación del medio tecnológico está pues, poniendo en peligro, esas virtudes, dominarlas, tenerlas dentro, haberlas metabolizado, son las que marcan la diferencia. Y cuando la gente las vive, es feliz. Y yo creo que esa es una idea de educación muy potente para poner freno a todas las consecuencias negativas de estas tecnologías, ¿no? Es decir, si tienes una vida equilibrada, si eres feliz con tus compañeros, si tienes unos buenos amigos, si sabes vivir con tus hermanos, con tu familia, igual no estás tan dentro y no eres tan susceptible a los instrumentos de polarización que se están continuamente utilizando a partir de los perfiles psicográficos, a partir de la difusión de bulos, a partir de la difusión de fake news, etc. Porque hay un entorno ahí que en ti está bien, ¿no? Entonces yo creo que ese punto es muy interesante, que hay que trabajarlo hoy. Y ese yo creo que es un punto que nos ayuda desde la educación a relacionarnos mejor con la tecnología. Y yo al menos en lo que yo hago, creo que es el punto donde yo más puedo contribuir, porque pues, lo que hablabais, el rediseño tecnológico, claro que es necesario, pues que es muy difícil, claro. La soberanía tecnológica es muy difícil. Claro, es un ideal, ¿no? Nosotros pues lo hablábamos en clase muchas veces, soberanía tecnológica, claro, no tenemos que perder el ideal y tiene que estar ahí, porque si apagamos la utopía, entonces sí que ya nos dejamos morir, ¿no? Dejámoslo pa' prao, como decimos aquí en Asturias, ¿no? El hecho es que cuando apagamos eso tiene que estar ahí y es necesario y hay que hacer políticas y hay que cambiar los imaginarios, es decir, que la gente sea consciente de que eso se puede cambiar y que la gente lo pida y que eso impregne las instituciones y que eso impregne las escuelas, es otro punto, ¿no? El concepto de imaginario que salía antes, a mí la verdad me parece muy interesante y también mucho desde Castoriadis, ¿no?, este marxista crítico francés, ¿no?, el cambiar el imaginario que impregna las instituciones para cambiar también las maneras de hacer política, ¿no?, las maneras de... Entonces yo iría por ahí, ¿no?, por una educación experiencial que a nosotros nos ayude a que la gente de verdad, viendo las virtudes y aprenda que la virtud es lo que va a marcar la diferencia, esas virtudes entre ser feliz o no, y todos queremos ser felices, y una educación también, o una política o una esfera pública que no tire la toalla en buscar cambiar las cosas, ¿no? Sabiendo que es totalmente complicado, pero que hay que mantener una tensión, ¿no? Mantener una tensión ahí, ¿no? Entonces yo señalaría o iría por esas dos vías que igual son muy minimalistas, ¿no?, pero que es lo que veo que quizá sea lo posible, lo que podemos hacer para al menos resistir o paliar esta situación. Sí. No sé si queréis profundizar más, pero la verdad que creo que es muy interesante realmente como sí, estas alternativas o formas de acción que estáis proponiendo precisamente porque es no solo desde una acción individual, sino también de forma colectiva y también interdisciplinar, el encontrar diferentes estrategias y seguir creando e imaginando esos imaginarios por lo que creo que
bueno, es una idea que considero que se ha ido repitiendo a lo largo de este día, que es precisamente el tener un objetivo hacia el que ir, aunque pensemos que pueda llegar a ser utópico o que a lo mejor no se pueda llegar a dar. Creo que sí que es interesante tener esa línea de horizonte, porque si no, todo lo contrario, el pensar que es imposible y rendirnos hacia esas condiciones que se nos imponen, pues ahí es verdaderamente donde considero que estaría la pérdida en todo esto, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, había propuesto como 3 bloques temáticos que hemos estado siguiendo, ¿no? Pues la introducción al concepto, luego esta relación de las redes sociales y la reconfiguración del marco epistemológico en relación a la posverdad, y como último, pues os había propuesto, y que creo que sigue muy en línea con lo que hemos estado hablando, que era más una vertiente desde la política, ¿no? Y bueno, me gustaría introducir pues que ya en 1967, en su ensayo Truth and Politics, Hannah Arendt afirmaba que la veracidad nunca ha sido la principal virtud del político y que la mentira ha sido históricamente una herramienta del poder. Como ya hemos mencionado, pues sí que hay como esta continuidad histórica, pero teniendo como enfoque esta nueva transformación tecnológica a la que nos enfrentamos, y así como cierre, que ya van a ser 1:30 en 7 minutos, me gustaría preguntaros, claro, igual es un poco complicado decir un único desafío, ¿no? Por todas estas vertientes multidisciplinares que estamos viendo, pero igual sigue una aproximación, me gustaría preguntaros por una primera aproximación, ¿no? ¿Cuál debería ser como el primer paso que podríamos tomar o que deberíamos seguir? ¿Por dónde tendríamos que empezar? Igual es más bien esa la pregunta. Complicada, lo siento. Bueno, ¿qué pregunta nos estás haciendo? Bueno, no sé. Desafíos hay muchos, pero quizás algo que me preocupa mucho, además se vincula mucho con el tema de Hannah Arendt que mencionas, ¿no? Que Hannah Arendt estaba muy preocupada por el tema de la pérdida de un mundo común, ¿no? Y creo que eso es algo que vivimos ahora con la fragmentación de las esferas públicas en mini esferas identitarias, ¿no? Con narrativas identitarias y además cada vez más enfrentadas en 2 bloques grandes, ¿no? Y con sus propios hechos, ¿no? Con sus propias realidades en paralelo, ¿no? Que eso significa que allí ya no tenemos algo como una racionalidad compartida con la que podríamos verificar hechos de una forma o de otra, ¿no? Que perdemos incluso los propios criterios de verificación que tenemos en común, ¿no? Incluso en algunos ámbitos, por ejemplo, el ámbito de todas las teorías de conspiración que encontramos hoy en Internet, esa lógica de la verificación pues se inmuniza completamente. No hay verificación posible en la lógica de la conspiración, ¿no? Entonces eso es algo que me preocupa mucho, la ruptura del mundo común, ¿no? Que perdamos no solo ciertos contenidos de verdad, sino la confianza mínima en los procedimientos y en los otros que hace posible buscarla juntos, ¿no? Y sin ese suelo la deliberación se vuelve tribal, es lo que vivimos, ¿no? La ciencia se percibe como una opinión más, ¿no? El periodismo pierde su función de mediación y la democracia se queda sin el tipo de racionalidad pública que necesita para corregirse, orientarse en situaciones de crisis, ¿no? Todo lo que podemos llamar una cultura de deliberación pues queda
queda absuelto, no funciona ya. Y de ahí creo que la respuesta no puede ser meramente técnica, sino que debe convertirse en un proyecto de cuidado de la racionalidad y de la democracia, ¿no? Creo que incluso en este ámbito podemos hablar de cuidado, de una ética del cuidado. No suele hacerse, pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no cuidar la responsabilidad? ¿Por qué no hablar también de responsabilidad epistémica y de valores epistémicos, ¿no? Reconocer nuestra vulnerabilidad cognitiva creo que es el primer paso, ¿no? Y ver los peligros. Reconstruir confianza, pero una confianza crítica. Es un concepto hiper complicado. ¿Qué es una confianza crítica? ¿Dónde están los límites? ¿Cuándo soy ingenua confiando y cuándo no? Asumir una corresponsabilidad epistémica también, porque lo vimos en la mesa anterior, que me pareció muy importante también. Yo creo que Jorge hablaba también de cómo están cambiando ciertos conceptos filosóficos muy importantes, como el concepto de agencia, el concepto de autonomía. Ahí hay un problema también desde la filosofía. Muchas veces trabajamos todavía con conceptos clásicos, tradicionales, que en este ecosistema no funcionan. Tenemos que trabajar ahora con un concepto de autonomía relacional, creo, ¿no? Pues hay algunos intentos desde la postfenomenología, por ejemplo, Donait, Verbeek, gente así que sí ha intentado desarrollar otros conceptos mucho más complejos de autonomía, que no se refieren así al individuo, sujeto en su completa libertad consigo mismo y con la racionalidad, ¿no? Sea lo que sea, sino teniendo en cuenta todos los mediadores tecnológicos, sociales, las influencias de poder, etcétera, que realmente caracterizan nuestra condición epistémica, ¿no? Y ahí creo que también tenemos que ver que cada uno tiene su parte de hacer. Y una cosa muy importante que lo había olvidado, porque antes hablábamos de la importancia de los imaginarios positivos. Hay pocos imaginarios positivos hoy en día con respecto a Internet si nos movemos en estos círculos críticos, ¿no? Pero también en la propia ciudadanía, ¿no? Todo el mundo piensa no puedo hacer nada, ¿no? Porque todo es sistémico, todo es estructural, entonces ¿qué puedo hacer yo en esto? Pero el fatalismo no lleva a ningún lado. Allí creo que tenemos que repensar todo eso en términos de corresponsabilidad y de lo que cada uno desde su posición y perspectiva pueda contribuir. Y sí se pueden mover cosas así. A ver, todo esto lo hemos inventado nosotros, no está dado por un Dios, entonces podemos cambiarlo si queremos. Significa que hay que crear también voluntad política para cambiar eso. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil hoy en día porque la política depende mucho del poder y del dinero. Y ahí hay que... Eso. Sí. Bueno, entonces yo creo que ahí el desafío un poco de la posverdad es si seremos ser capaces de reinventar las condiciones para seguir pensando y decidiendo juntos en sociedades atravesadas por tecnologías inteligentes y por una crisis profunda de la confianza. Te toca. Me ha gustado mucho el concepto que has acuñado de ética del cuidado epistémico. Sí, y yo creo que sí, que se tiene que hablar de ética del cuidado aquí, porque pues, en esto epistémico, en esta dimensión epistémica de la que llevamos hablando toda la sesión,
pues es que nos va el cuidado, y nos va la interrelación, y nos va la felicidad, y nos va la vida común, ¿no? Entonces me ha gustado mucho ese concepto. Quizá deberíamos seguir pensando sobre eso. Y yo quería plantearte en esa línea, o plantearos en esa línea, otro concepto que a mí se me ocurrió, que es el de una ética del cuidado epistémico, y también se me ocurre una ecología de la reflexividad. Ecología de la reflexividad en el sentido de que, y lo digo pensando mucho en el texto de Ortega de Ideas y Creencias, ¿no? O bueno, también en Wittgenstein, ¿no? Que pues tiene una noción de creencia que... y la idea de Ortega para creencia decía, la creencia es en lo que se está, ¿no? Es decir, estás en la creencia. O sea, que no la problematizas. Tenemos una serie de cosas introyectadas dentro, de creencias, que no sabemos que las tenemos, pero que dan sentido a nuestra vida, dan sentido a nuestra actuación, y están ahí, ¿no? Y en los momentos de crisis, ¿no? Pues él escribía esto en los 20, ¿no? Pues el momento de la Europa de la crisis de entreguerras, es el momento en el que Estados Unidos surge este debate entre Walter Lippmann y Dewey sobre la opinión pública también, es decir, que era un periodo muy turbulento, igual parecido al que tenemos nosotros, con muchas guerras, con un cambio de orden mundial, donde parece que las Naciones Unidas no funcionan, momentos donde las garantías institucionales también parece que se tambalean. Es que nosotros tenemos un momento donde hace 2 semanas la presidenta de la Ursula von der Leyen le estaba comprando el discurso a Trump. Y Europa es la que ha sido garante de esa legalidad, ¿no? y de ese universo de valores, ¿no? Entonces, claro, Ortega escribe en ese momento y dice, estamos en las creencias, es como un suelo existencial en el que estamos y no cuestionamos, pero que nos dan sentido, ¿no? Y la creencia en la verdad, la creencia en la responsabilidad, etc. ¿Qué pasa? O yo qué le diría a Ortega? Que realmente quizá no tenemos que hablar de creencias y de ideas, como él decía. Las ideas es cuando ya las creencias fallan y entonces las problematizamos, las teorizamos. Sino que precisamente igual lo que nos caracteriza a nosotros, lo que nos va a caracterizar de aquí al futuro, es que igual ya no va a haber creencias como las llamaba Ortega. Ya no va a haber esos suelos firmes sobre los que podamos pisar o caminar. Es decir, que vamos a estar continuamente sometidos a múltiples creencias que se vayan a estar creando en base a intereses concretos de unos o de otros, que nos van a intentar vender, que van a intentar que digiramos para que les votemos, para que produzcamos más likes, para que compremos tales cosas, etc. Entonces ya no va a haber creencias. Entonces, por esto la ecología de la reflexividad. Necesitamos cuidar ese espacio compartido, necesitamos cuidarlo casi como el medio ambiente, ¿no? Casi como el medio ambiente porque es donde estamos, ¿no? Y esto del medio ambiente es tuyo, ¿eh? Lo leí en algún sitio. O sea que no te crees, sí, no es, hay que decirlo, ¿no? Pero me pareció muy bueno, en verdad. Es decir, sí, está por ahí por algún texto, creo de Dilemmata, sí. La idea de que tenemos que cuidar ese espacio compartido de creencias que para Ortega estaba dado, lo mismo que hace 100 años estaba dado el medio ambiente. Nadie se cuestionaba que se fuera a destruir el medio ambiente hace 100 años. Y hoy día somos conscientes, pues la creencia de antes, que pues estamos en las creencias, ya no va a haber creencias. Entonces, ¿qué hay que fomentar en la ciudadanía? Una ecología de la reflexividad. Saber que estás digiriendo, poner límites a determinadas cosas y cuidar ese entorno informativo, ese entorno comunicativo, como un medio ambiente, como nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces yo pondría ese concepto encima de la mesa, justo junto al de Astrid, ¿no? El cuidado, me parece, es que es ética del cuidado, claramente, porque pues, con la verdad va la comunicación, va la comunidad, va la pertenencia, van nuestras relaciones personales, y por otro lado, con la reflexividad, es decir, una ecología, porque solo podemos tener una vida común sana cuando está cuidado el entorno informativo, cuando está cuidada la información que recibimos,
etcétera, etcétera. Entonces, yo pondría esos dos puntos y decirle a Ortega, quizá hoy, pues decirle que ya no va a haber creencias, que no es dicotomía entre ideas y creencias, sino que estamos en una situación más incómoda, o sea, que exige más trabajo para nosotros, que es la incertidumbre de tener que estar digiriendo qué es lo que va a venir en cada momento. Y estar cuidando qué es lo que va a venir en cada momento, pues como un ecosistema se está regulando continuamente, ¿no? Entonces... Bueno, sí, o sea, totalmente, me da muchísima pena que no podamos seguir, bueno, lo seguiremos hablando ahora, abriendo el turno de debate. Muchísimas gracias a los dos, de veras. Y bueno, espero que con todo lo que hemos planteado en esta mesa, pues podamos ahora seguir discutiendo sobre ellas y pues eso, animo a cualquiera de los que estéis aquí si queréis hacer alguna pregunta, una reflexión, comentar algo. No son nada torpes, yo creo que son puntos clave que mencionas. El tema de lo colectivo frente a lo individual me parece sobre todo clave para hacer frente a este fatalismo, ¿no? De que no podemos hacer nada. Es verdad, un individuo solo ante estas estructuras poco puede hacer. Bueno, si no eres Elon Musk, podría hacer algo, ¿no? Pero bueno, él no quiere porque gana mucho dinero e influencia con lo que está haciendo, ¿no? Pero colectivamente sí podemos hacer mucho, creo. Y además, a ver, no sé, yo me muevo mucho en este tipo de foros también, ya he mencionado antes lo del día después y otros, y ves que somos muchos que pensamos de esta forma y que somos muy críticos con todo lo que está pasando, que estamos frustrados, ¿no? que
queremos que haya cambio, ¿no? Que nos ha llevado a una desafección política enorme, ¿no? Porque esas tecnologías, claro, que son, invaden todos los ámbitos de nuestra vida. Todos los ámbitos hasta, a mí me acompañan a la cama, lo admito. Es lo primero que hago por la mañana, coger el móvil, y lo último que... Es así. Es muy difícil liberarse un poco de ello, ¿no? Pero sí, colectivamente creo, y en corresponsabilidad podemos hacer mucho, podemos mover cosas, por supuesto que sí. Y claro, también algo que no hemos mencionado en esta mesa ahora, pero en el título del Congreso habéis hablado también del tema del peligro de la atomización social, que ahí también me parece muy importante pensar más bien en lo colectivo frente al individualismo, ¿no? Claro, si pasamos todo el día solamente en casa frente a un ordenador, en Internet, pues esto lleva a una cierta atomización social que es peligrosa, ¿no? Y luego otro tema que me parece que hay que resaltar y mencionar de lo que dijiste, hablando de la delegación de nuestras capacidades, de nuestras tareas, y que dijiste una cosa que me parece muy importante. Dejamos también parte de nuestra humanidad con esto, ¿no? Y yo creo que hay una consecuencia que vemos en todos los ámbitos vinculados al uso de las tecnologías, que es la deshumanización. La deshumanización de los discursos, ¿no? La deshumanización de la política, ¿no? Si vemos cómo es ahora un debate político, es un mero espectáculo no sé, de insultos, ¿no? No sé, a lo mejor exagero un poco, pero no mucho. Es lo que vivimos, ¿no? Y obviamente todo esto nos lleva a decir, pues con eso no quiero tener nada que ver, me alejo de ello, ¿no? Pero justo lo contrario tenemos que hacer. Tenemos que organizarnos, tenemos que volver quizás desde microespacios, ¿no? Se habla mucho de estos, por un lado, de volver más a la presencialidad, que creo que es algo importante también, pero también de no siempre buscar soluciones solamente a un nivel global, nacional, lo que sea, sino organizarnos desde abajo, ¿no? Y yo creo que eso es posible y habría que hacerlo. Y es un poco la lógica de la que estábamos hablando todo el día, también con otros tipos de redes sociales, ¿no? Más descentralizadas, más repartidas, más pequeñas, manejables, ¿no? Y ahí creo que pueden nacer también otros tipos de resistencias. Bueno. Sí, yo pues tengo muy poco que añadir, ¿no? Yo creo que sí, esta idea de lo común como valor, ¿no? Clásica republicana, yo creo que es pues un punto fundamental y insistiendo en lo que ha dicho Astrid, ¿no? Y conectando con lo que venimos diciendo a lo largo de la mesa, yo creo que es la forma también que tenemos para afrontar esta situación y para vivir bien nosotros, ¿no? Es decir, unirnos, hacernos responsables junto con los otros, no ceder humanidad, no ceder continuamente de manera sistemática capacidad de decisión, capacidad de deliberación, de discernimiento, etc. Y hacerlo con los demás. Es decir, y haciéndolo también desde una perspectiva que no solo se vea, yo creo,
esta idea de lo común y de lo republicano como un imperativo moral o como un deber ético, sino yo creo que también hacerlo ver como una perspectiva y como el camino de felicitario, ¿no? Como el camino de felicidad, como el único camino para estar bien, ¿no? Estar con los demás y estar en lo público y compartir lo común. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Y eso yo creo que es algo que no es obvio y que en la educación a veces no está del todo presente. Yo tuve que aprenderlo por la vida. Digo, no soy muy mayor, pero a mí eso yo lo tuve que ir aprendiendo. La importancia de lo común lo aprendes con el tiempo, ¿no? Lo aprendes con el tiempo. No te lo enseñan. Dices, pero es que es el camino para ser feliz, es lo que necesitas. Entonces, desde esa perspectiva, construir desde ahí, porque construir desde ahí, desde esas comunidades, pero también comunidades con cuidado, ¿no? Porque también la comunidad a veces reproduce sesgos morales, reproduce formas de exclusión, reproduce formas de discriminación, ¿no? Comunidades más abiertas, más híbridas, donde cada uno pueda ser y se te acoja como eres, ¿no? Y desde esas comunidades yo creo que es desde donde hay que plantear la vida y la resistencia a esto, ¿no? Es decir, pertenecer a algo, comunidades de personas que pertenezcan, que construyan y tratar de construir desde, válgame la redundancia, tratar de articular respuestas desde ahí. No sé, yo lo decía cuando en los del máster del profesorado, les decía, es que en los institutos, todo esto que estamos hablando aquí, que es tan abstracto, los institutos son sitios donde se hace mucha política. Eso lo decía yo en clase, se pueden hacer muchas cosas en los institutos. La gente se organiza mucho. Esos sitios se crean comunidades. Estás en un instituto, qué sé yo, en Luanco, en Lastres, en Ribadesella, el instituto del pueblo, ahí pasan muchas cosas. Sí, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí se pueden construir y se puede pensar todo esto desde la práctica, haciendo cosas, que algunas van a fallar, seguramente fallen, muchas fallarán, ¿no? Pero la cosa es estar haciéndolas, ¿no? Y yo creo que esas cuestiones son importantes y yo creo que son uno de los caminos más básicos, ¿no? Haciendo juntos es como cedemos cada vez menos, porque estando juntos estamos estimulados, estamos bien. Cuando estás metido en ti mismo es cuando estás continuamente volcando tu ansiedad sobre el dispositivo tecnológico, ¿no? En un círculo vicioso que no lleva a ninguna parte. Entonces... Hola, yo quería hablar sobre la noción que habéis comentado del cuidado epistémico, sobre todo ASPI, porque hace unos años hice un trabajo sobre injusticia epistémica y era un trabajo de grupo y yo me centré en la tesis de Alicia García Álvarez, que de hecho se la dirigió Javier Gil, que era sobre epistemic injustice and individual identity o algo así, ¿no? Y justo yo trabajé esta noción de cuidado epistémico, que lo que hace es, es una noción que formula ella para como contrarrestar las virtudes epistémicas de Fricke, que le parecen insuficientes, y se basa ella propone ciertos pasos que hay que seguir, pero que se basan sobre todo en, por parte del oyente, reconocer como la dignidad y la persona del hablante, como para contrarrestar la injusticia testimonial y hermenéutica que plantea Fricke. Y desarrolla durante todo un capítulo de la tesis toda esta cuestión, entonces era simplemente comentarlo, que como lo habéis comentado justo, pues como recomendación, que esa tesis está súper bien. Mira, tienes que darle... Perdona. No, te lo agradezco mucho porque no conocía esa referencia y me interesa mucho. Es verdad que todo el tema de la injusticia epistémica, ¿no?, de Miranda Fricker, creo que es algo que es también un concepto importante que tenemos que tener en cuenta trabajando hoy cuestiones de redes sociales, pero es verdad que a mí también me parece insuficiente, ¿no? Yo diría que a partir de allí tenemos que volver a pensar en ciertos también, no sé cómo decirlo, valores epistémicos, ¿no? Pero no en el sentido en el que hace unas décadas hablábamos de valores epistémicos en la filosofía de la ciencia, ¿no?,
que decíamos que, bueno, hay unos epistémicos y no epistémicos, ahora ya sabemos que esa separación no funciona y que tenemos que volver a reformular este tipo de valores o de actitudes epistémicas también, ¿no? Tiene sentido hablar ahí también de actitudes, ¿no? Por ejemplo, algo que falta por todas partes y que no encuentro nunca en redes sociales es la humildad epistémica, ¿no? Pero alguien que hoy en día ha estudiado filosofía y ha conocido, digamos, el desarrollo de las epistemologías de las últimas décadas, lo primero que tiene que tener es humildad epistémica, ¿no? Porque sabemos todas las restricciones y todas las limitaciones que tenemos. Y seguro que no conocemos todas, pero muchas, suficientes para evitar cualquier arrogancia epistémica, ¿no? Pero eso, sin embargo, no se refleja siempre cuando divulgamos la ciencia, por ejemplo, ¿no? Durante la pandemia eso ha sido algo fatal, ¿no? Al principio la arrogancia con la que se divulgaban ciertos conocimientos que luego 3 días después ya no valían nada, ¿no? Y entonces ya pierdes toda la credibilidad si haces esto. Si desde el principio lo haces desde la humildad y dejando claro todas las limitaciones que tienen, o por lo menos un poco, ¿no? Dejar lucir las limitaciones que tienen tus conocimientos, entonces no pierdes la confianza, no pierdes la credibilidad. Pero ahí también, pues creo que tenemos que hacer cierta autocrítica desde el mundo académico científico, que tenemos que también aprender divulgación científica, que no es nada fácil, ¿no? Yo recuerdo durante la pandemia la primera vez cuando vienen de repente de la tele o de la radio, te ponen un micrófono delante, es una cosa que es difícil de manejar si no estás acostumbrado, ¿no? Y entonces es muy importante aprender ahí estas actitudes que son importantísimas para mantener la confianza de las personas. No tengo nada que decir. Voy a aprovechar que tengo el micrófono, mi posición de privilegio. En realidad yo quería apuntar una cosa que yo creo que nos puede ayudar a pensar en estas utopías y a generar este cuidado y esta resistencia que habéis dicho, y está en general en el discurso tecno-pesimista, de que estamos perdiendo las capacidades de hacer cosas. Y yo quiero reivindicar que no las estamos perdiendo, porque si abandonamos esas, voy a llamarlo malas prácticas, nuestras capacidades no se ven afectadas, las recuperamos. No es lo mismo, voy a ponerme, las redes generan adicción, pero no es la misma adicción que nos puede generar el fentanilo. Puedes salir del fentanilo, pero sales mermado, ¿no? Pero si abandonamos las redes, nos desintoxicamos y recuperamos esa capacidad de atención. Y si nos centramos en recuperar las redes en persona, esas redes se pueden reconstituir. Entonces yo creo que eso nos da cierta esperanza sobre cómo enfrentar, ¿no?, estos problemas, que también me puedo aplicar a mí al lado pensante, pero lo he pensado ahora que lo habéis dicho vosotros. Solo ver a ese acuerdo. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Realmente sí que... Y ese es el punto, el camino, ¿no? Pues que hay un margen donde podemos trabajar, ¿no? Si nos cerramos el margen de trabajo, entonces pues sería la depresión total, ¿no? Entonces, y identificarlo y conocerlo, pues es lo que nos permite, ¿no? Pues tener una actitud de alguna manera pues utópica realista, ¿no?
Es decir, dentro de las condiciones de posibilidad de lo que hay, pues tenemos un pequeño margen de maniobra para construir algo mejor, ¿no? Pero hay que estar activo en ese espacio, ¿no? Hay que trabajarlo, ¿no? Es un espacio de trabajo. Entonces, muchas gracias por el comentario. Pues sí, me gustaría decir algo sobre eso. Primero, espero que no haya sonido tan tecnopesimista, pero porque a mí realmente me fascina la tecnología. Lo que no soy es tecnosolucionista. Pero no, pero digo, pero a ver, digamos que hemos mencionado sobre todo los problemas de ciertas tecnologías, pero hablamos de redes sociales. Eso es una cierta aplicación tecnológica, pero bueno, hay tantas otras. A ver, sin inteligencia artificial no teníamos modelos climáticos, ¿no? Por ejemplo. En el ámbito de la salud, la importancia de ciertas inteligencias artificiales para reconocer patrones, no sé qué, supera nuestras capacidades cognitivas porque es otra forma de inteligencia, si lo queremos llamar inteligencia, ¿no? Nosotros no podemos trabajar con Big Data. Reconocer patrones, obviamente, no somos capaces, ¿no? Tampoco pensamos normalmente en modelos estocásticos o con probabilidades, como lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Es otra forma de inteligencia, ¿no? Que nos puede servir mucho y que nos puede complementar. Y por eso yo nunca diría que deberíamos dejar de programar, dejar de trabajar con algoritmos. No, por supuesto que no. Pero en ciertos ámbitos sociales, pues hay aplicaciones que son manifiestamente mejorables, ¿no? Y lo que no tengo tan claro es que si todas estas capacidades cognitivas y afectivas son realmente recuperables o tan fácilmente recuperables, ¿no? Sobre todo pensando en las afectivas, emocionales, ¿no? Si no has aprendido socialmente la empatía, pues es muy difícil llegar a ello, ¿no? Y también hay que pensar un poco como haciendo hincapié en que no soy tecnopesimista, que a lo mejor hay transformaciones cognitivas que son interesantes y que nos pueden resultar constructivas, positivas, y aún no nos damos cuenta, ¿no? Porque es verdad que con casi todas las tecnologías, ¿no? Al principio hubo momentos de rechazo y luego a lo mejor hemos encontrado usos y aplicaciones muy importantes y muy relevantes. Pero ahora ya hemos llegado a un nivel que vemos consecuencias tan nocivas, tan fatales, ¿no? Que creo que es el momento más bien de crítica y luego podemos volver a pensar en transformaciones positivas. Hola, simplemente, varias cuestiones. Comentaban lo de la falta de atención. Se ha observado que la atención ha disminuido. Antes veíamos vídeos de YouTube de 3 minutos o estaba programado en las radios las músicas y ahora pasamos a 1 minuto de TikTok con 30 segundos. Después, otra cuestión que supone la falta de atención es que la gente, yo trabajo con educación, los niños ya no piensan, no sé si es lo que se interesa desde arriba. Y otra de las cuestiones es que el desarrollo de la empatía es de 8 a 12 años, cuando normalmente se está programando que el regalo estrella de la comunión sea el móvil. Es cuando se desarrolla simplemente esas reflexiones. Sí,
hay un punto que además todavía no lo podemos ver, o si lo estamos viendo, es decir, las consecuencias de esto que acabas de decir se verán de manera muy clara igual dentro de 5 o 10 años, ¿no? Y ahí se verán esas transformaciones epistémicas hacia dónde conducen, ¿no? Y una vez que tú estás formado, ahí sí que es, yo creo, posiblemente el lugar donde tú puedas utilizar esa tecnología de una manera, vamos a decir, que posibilite hacer cosas diferentes, que posibilite marcos de transformación, ¿no? O quizá una educación que lleve o que implique ciertas restricciones de tecnología o ciertas formas de relacionarte con la tecnología de manera, pues la utilizas en un momento concreto, se te incentiva a trabajar por ti mismo en otro momento, se te incentiva igual a destruir cosas que te hace la tecnología. No sé, yo por ejemplo, algunos alumnos utilizaban ChatGPT y yo notaba que utilizaban ChatGPT en clase, en los dilemas morales. Entonces, pero claro, el modelo de lenguaje lo que hace es construir un discurso tan bien armado que cuando lo deconstruyes te da también muchas herramientas mentales, ¿no? Porque si eres capaz de digerirlo, te da lenguaje. Es lo mismo que cuando tú piensas y empiezas a escribir y tú mismo articulas tu lenguaje. Entonces, quizá buscar prácticas también para jugar con la tecnología, no en el sentido de delegarle, como se hablaba, sino en el sentido de intentar utilizarla, ¿no? De intentar domarla, de intentar responsabilizarte de ella, ¿no? A mí se me ocurre que quizá haya una salida ahí, ¿no? Intentar tomar el control en cierta medida ante las posibilidades que abre, ¿no? Pero yo sí que creo que al final pues, la tecnología utiliza y te abre unos campos de acción inmensos, ¿no? Cuando la utilizas bien. Yo mismo, ¿no? La utilizo y no me cuesta decir lo que la utilizo y te abre campos de trabajo de una manera inédita y te da herramientas, pero sí que es verdad que exige una responsabilidad y que es fácil delegar esa responsabilidad. Cuando estás cansado, cuando esa responsabilidad está ahí y hay que empujarla, ¿no? Eso. Pero ahí quizás un punto importante también es la era de uso, ¿no? ¿En qué edades usas esas aplicaciones? Y tú mencionas una era que es crucial para un cierto desarrollo cognitivo y afectivo. Es otra cosa que un adulto use ciertas aplicaciones, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa, o que lo haga un niño, ¿no? Que la única persona con que se comunique sea un chatbot, ¿no? Muy problemático, altamente problemático. Lo que ya para adultos es problemático, pero para los niños es completamente nocivo, ¿no? Porque tienen que aprender, tienen que desarrollar ciertas capacidades y caen en una dependencia enorme si no han aprendido, si no las han desarrollado de una forma algo independiente de la tecnología. No completamente, digo, pero algo independiente, ¿no? Creo que es un aspecto importante. Bueno, ya se nos ha acabado el... Ah, vale, que no lo había visto.
creo que eso es un bonito mensaje para cerrar para cerrar la jornada, Pues sí. ¿no? Sí, antes de despedirnos, recordaros que mañana volvemos a las 11 también aquí en el antiguo instituto con las comunicaciones de salud mental y de ingeniería también, y por la tarde con la mesa redonda de salud mental. Y por último, daros nuevamente las gracias, José y Astrid, por venir con nosotros a compartir este espacio.